vamos a recordar, seguramente son conceptos que ustedes ya tienen, pero no viene mal recordar para poder hilvanar todo lo que vamos a aprender hoy. Vamos a hablar un poquito de los equilibrios de solubilidad. Fíjense, les puse un ejemplo. Uno tiene un recipiente con 1 litro de agua y se agrega cloruro de sodio, la sal común, y vemos que se va disolviendo. Se sigue añadiendo más sal hasta que llega un momento en que la disolución es capaz de disolver más sal. Entonces se empieza a depositar, empieza a haber un precipitado en el fondo del recipiente. Ha ocurrido una precipitación y uno puede decir que la disolución se encuentra saturada, no puede disolver más de lo que ya disolvió. Acá estamos viendo ese precipitado, está en equilibrio con sus iones en solución. Me falta la doble fecha de equilibrio. Bueno, le estoy en realidad diciendo antes de que se precipite, se está disolviendo. Los chicos que están viendo cualitativa conmigo necesitan estos conceptos, chicos. Ya vimos nosotros, pero ahora vamos a ver en detalle lo que necesitábamos para el jueves pasado, así que presten atención. Entonces vamos a hablar de un nuevo término que es solubilidad. Dice, cuando no puede disolverse más cantidad de un determinado soluto. La máxima cantidad de una sal que se puede disolver en 1 litro de disolvente, que en este caso era el agua. Esa solubilidad depende de la sal con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si estoy hablando del cloruro de sodio, dice 359 gramos por litro es la solubilidad. Expresada en molaridad sería 6,14 molar. En cambio, si estoy hablando del cloruro de plata, fíjense su solubilidad, comparemos ambas. 0,052 gramos por litro, o 3,63, acá me ha quedado chiquitito el 10 a la menos 5 molar. 10 a la menos 5 molar. Entonces, esa solubilidad depende de lo que estemos disolviendo. Acá tenemos para comparar 2 extremos. En función de la solubilidad, las podemos clasificar como sales solubles, si esa solubilidad es mayor que 0,02 moles por litro, o sea, 0,02 molar. Ligeramente solubles, si es aproximadamente igual a 0,02 molar, y poco soluble si es menor a 0,02 molar, poco soluble o insoluble. El equilibrio químico cuando se tiene una disolución saturada, dice. O sea, no hay un precipitado. Tenemos un precipitado de esta fórmula general que está en equilibrio, por lo tanto, con sus iones en solución. NDA a la carga positiva correspondiente, MdB, carga negativa. Acuérdense cuando hablamos al principio que teníamos que poner en evidencia si se trataba de un precipitado, si estaban en solución acuosa. Bueno, acá estamos poniendo de manifiesto toda esa situación. Este sería un equilibrio de solubilidad. Tenemos una fase sólida y iones en fase acuosa. Esto me está indicando que se trata de un equilibrio heterogéneo, sólido, líquido. Tenemos un equilibrio heterogéneo. Esa constante de equilibrio es lo que conocemos como equilibrio de solubilidad, o también conocido como producto de solubilidad o KPS. Entonces, de esa reacción, el KPS sería el producto de las concentraciones de los iones elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Cuál es la relación entre la solubilidad y el producto de solubilidad? Producto de solubilidad y solubilidad. De nuevo, si tenemos en forma genérica esta reacción química, nosotros acá, ¿qué estamos viendo? De acuerdo a la estequiometría, que 1 mol del sólido produce n moles de A y m moles de B. Si yo estoy hablando de solubilidad, como definimos,
La máxima cantidad la podemos expresar en gramos por litro o molaridad, moles por litro. Yo voy a decir si S moles del precipitado están en equilibrio con N moles de A, M moles de B, poniendo en función de solubilidad. Dicho de otra forma, si yo voy a expresar el producto de solubilidad, el KPS, como el producto de la concentración de A a la N y B a la M, reemplazo y tengo que va a ser NS a la N, MS a la M. Esto en forma genérica, sale de acá, acabamos de ver. Si se tratara, por ejemplo, del yoduro de plomo, ya tenemos una fórmula específica. El yoduro de plomo, un precipitado que está en equilibrio con sus iones en solución, plomo y yoduros. N es igual a 1, M es igual a 2. El KPS sería 1, 2 al cuadrado. Entonces me queda 4S al cubo. De esta forma está relacionado el KPS con la solubilidad. Porque voy a decir que la solubilidad es la raíz cúbica del KPS sobre 4, ¿verdad? Bueno, todo esto ustedes ya lo vieron, lo estamos recordando. Entonces, estos conceptos nosotros vamos a tener en cuenta ahora en lo que vamos a empezar a estudiar, que es la volumetría de precipitación, que es un método volumétrico basado justamente en la formación de precipitados escasamente solubles. En esta precipitación intervienen equilibrios químicos heterogéneos, lo acabamos de ver, hay un sólido y líquido, que están directamente relacionados entonces con la existencia de las dos fases, sólida y líquida. La fase líquida es una disolución acuosa que contiene esos iones, y la fase sólida es un compuesto químico de composición constante y de fórmula conocida. Tenemos específicamente, está dada la estequiometría de esa reacción, o sea que se conoce el compuesto que está en equilibrio con sus iones en solución. Las reacciones de precipitación se utilizan con 3 fines, dice. Escuchen, los de análisis cualitativo, dice análisis químico cualitativo, reacciones químicas de precipitación para la determinación de ciertos aniones y cationes, de los que estábamos haciendo, chicos. Gracias a la precipitación podíamos ir identificando cationes, haciéndolos precipitar bajo condiciones específicas. También para una separación química de distintos compuestos aparece, aprovechando la diferencia de solubilidad de los compuestos, como dijimos acá, va a depender de la sal, entonces esas condiciones de solubilidad diferente es la que me permite hacer separaciones químicas o una precipitación fraccionada. También se utiliza para identificar iones, ¿a través de qué? De un análisis cuantitativo o cualitativo, como decíamos. La reacción química, esta de precipitación, para ser utilizada, debe tener ciertas condiciones o ciertas características o respetar algunas condiciones específicas. Rapidez, generalmente no se cumple, dice, son pocas las reacciones de precipitación que sean rápidas, pero como siempre ya veníamos hablando en complejometría y en volumetría ácido-base, este problema lo podemos solucionar haciendo una valoración por retorno, como siempre mediante una reacción rápida agregando un exceso de reactivo que reaccione estequiométricamente con el analito. También esta volumetría necesita un indicador adecuado para que ponga de manifiesto el punto final. Como sabemos, si es una volumetría por precipitación, ese indicador también tiene que poder precipitar, no queda otra. Es el tipo de reacción que estamos buscando. Entre los indicadores utilizados son indicadores de iones en solución, por ejemplo el cromato, que va a ser un indicador utilizado en un conocido método de volumetría por precipitación, que es el método de Mohr. Otro ion es el hierro,
que también es un indicador para otra volumetría por precipitación dada por el método de Volhard. Otro tipo de indicador son iones absorbidos. Estos son iones en solución, pero puede haber iones que son absorbidos en la superficie de un precipitado, del precipitado obtenido cuantitativamente. Ese indicador es la fluoresceína y constituye otro método de precipitación que es el método de Fajans. Así como veíamos que el ETA era un quelante utilizado en las volumetrías complejométricas, uno de los reactivos utilizados para precipitación es el nitrato de plata, utilizados para determinar que aniones que precipitan sales con la plata. Por ejemplo, acá tenemos la precipitación de la plata con un anión como el cloruro, forma el cloruro de plata, que es un precipitado blanco, característico, que lo vemos acá. Si seguimos hablando de solubilidad, decíamos que la solubilidad S de un soluto en un disolvente dado, lo podríamos decir que es la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada en una cantidad determinada de disolvente, siempre sin perder de vista lo que acabamos de definir acá, ¿no es cierto? También podemos decir que la cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad determinada de disolvente, estamos diciendo lo mismo, que se expresa generalmente en unidades de concentración molar o de masa por unidad de volumen, como lo vimos, que es un valor característico y constante para cada sustancia, vimos comparando el cloruro de plata con el cloruro de sodio, a una determinada temperatura. La cantidad de ese compuesto disuelto va aumentando con el tiempo hasta alcanzar un valor constante, dice. No se puede disolver más. Se dice entonces que se ha llegado al equilibrio. El precipitado está en equilibrio con sus iones en solución. No se puede disolver más. Habíamos dicho que la KPS, que era la constante de equilibrio de esa reacción conocida, como el producto de solubilidad, que ya lo habíamos definido. Estamos hablando de lo mismo, planteando desde otro punto de vista. Si yo hablo del KPS, del producto de solubilidad, puedo tener las siguientes condiciones. Acá dijimos que el KPS en esta reacción de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de los iones en solución. Si se cumple que el KPS es igual al producto de las concentraciones de los iones en solución, se dice que la solución está en equilibrio y estará saturada. Si el producto de esas concentraciones es menor que el KPS, se dice que la disolución se encuentra insaturada. Si por el contrario el producto de las concentraciones de esos iones es mayor que el KPS, se dice que la solución está sobresaturada. ¿Sí? Se cumple la condición de precipitación y la disolución estará sobresaturada. O sea, si la pregunta es para que haya un precipitado o para que exista una precipitación, el producto de las concentraciones de los iones debe ser mayor que el KPS. Si es igual, están en equilibrio, y si es menor, no hay un precipitado, están en disolución. La volumetría por precipitación indica que la reacción química de valoración es de precipitación. Entonces, como siempre, sabemos que para determinar el punto final debemos utilizar algo que nosotros con los ojos podamos observar que ha ocurrido esa reacción completa, que todo el analito ha reaccionado con el titulante suficiente como para que consideremos que la reacción ha sido cuantitativa. Ese indicador químico, como dijimos recién, puede dar lugar a un compuesto coloreado en el método de Mohr, donde el indicador era el cromato, una solución coloreada en el método de Volhard, que el indicador era el hierro, o que se absorban sobre un precipitado, dando un punto final,
donde el precipitado cambia de color, el método de Fajans. Entonces, vamos a hablar de esos tres métodos que vamos a estudiar nosotros. Dice indicadores para las titulaciones de precipitación con plata. El ion cromato, por el método de Moore, reacciona con la plata y forma un precipitado de color ladrillo, que uno no tiene que volverlo totalmente de color ladrillo, sino siempre cuando hablamos del punto final, acuérdense que tenemos gotitas de exceso. Entonces, en realidad yo no voy a ver un precipitado de color ladrillo, sino que la solución, al ir precipitando el cloruro de plata, y va a reaccionar el cromato, supónganse en este indicador, no voy a agregar tanto nitrato de plata hasta que esto se vuelva de color rojo ladrillo, no. Las primeras gotitas de exceso van a producir precipitados de color ladrillo, pero son gotitas, por lo tanto el punto final yo lo voy a evidenciar con que esa solución tome el color de té con leche. ¿Estamos de acuerdo? Porque son gotitas en exceso. No llego a tener todo ese precipitado blanco como que pasó a color ladrillo. En el caso del otro indicador, los iones férricos, por el método de Volhard, van a reaccionar con la primera gota en exceso, ya vamos a ver la titulación del tiocianato, formando este complejo de color rojo. También no voy a ir a un rojo sangre, sino las primeras gotas de exceso, que va a ser una solución, un complejo coloreado de color ladrillo. Y en el otro caso, el indicador por absorción, que es la fluoresceína, en el método de Fajans, esa fluoresceína reacciona con el primer exceso de plata y como teníamos un precipitado de cloruro de plata blanco, ese precipitado de fluoresceinato de plata, que es color rosado, se absorbe en la superficie esa gotita en exceso de plata y se ve en la superficie del precipitado blanco un color rosado. Bueno, a ver, ¿cómo ocurren? Acá he tratado de encontrarles, fíjense, acá estaríamos titulando cloruros con plata, se va formando ese precipitado blanco, este sería el color té con leche, ¿sí? Y acá quise simular que ya está en exceso, acá este ya está pasado del punto de equivalencia, té con leche es suficiente. Bueno, entonces fíjense, el método de Moore es un método directo para valorar haluros, como cloruros y bromuros. ¿Con qué? Con una solución estándar de nitrato de plata. Ya me está diciendo una solución estándar. Tiene que tener una concentración perfectamente conocida. Ya me está diciendo que el nitrato de plata no es un patrón primario. Por lo tanto, debo normalizarlo o encontrar su verdadera concentración frente a un patrón primario. ¿Cuál es el patrón primario? El cloruro de sodio es un patrón primario. Entonces encontraremos la normalidad del nitrato de plata frente a un cloruro de sodio patrón. Bueno, acá sin embargo, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos, total, la volumetría va a ser la misma con el patrón o con un cloruro en una muestra. Entonces, tengo una solución de nitrato de plata estándar 0,1 normal. En el Erlenmeyer vamos a tener cloruros de la muestra, le vamos a agregar el indicador que es cromato de potasio. Acá me está haciendo la salvedad que debo trabajar en este método a pH entre 6,5 a 10. ¿Sí? ¿Con qué llevamos a ese pH? Bueno, a ver, empecemos a hablar. Tenemos en la bureta nitrato de plata. Entonces, como siempre, tenemos 3 puntos a tener en cuenta. Antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, ¿quién va a estar en exceso? Voy a tener más cloruros que plata. Por supuesto que precipita algo de cloruro de plata, pero sobre ese precipitado voy a tener aniones cloruro en exceso, que por lo tanto van a estar atrayendo a los potasios que están cargados positivamente, ¿verdad? Entonces, antes del punto de equivalencia hay cloruro en exceso.
En el punto de equivalencia ha reaccionado todos los cloruros con la plata, o sea que se ha formado el precipitado cloruro de plata. Todo el cloruro precipita como cloruro de plata. Después del punto de equivalencia voy a empezar a tener plata en exceso. Entonces, sobre el precipitado de cloruro de plata tengo cationes plata, que por supuesto van a estar atrayendo a los aniones nitrato, del nitrato de plata. Esa sería, como hay atracción entre cargas, están en suspensión, ¿verdad? Acá también, acá no, se formó todo el precipitado. Bueno, ¿cuáles son las reacciones? El cloruro más la plata forma el precipitado de cloruro de plata, es blanco, tiene un KPS, que puedo decir, va a depender de la bibliografía que consultemos, pero podemos decir que es del orden de 10 a la menos 10. El cromato, entonces empecemos. Agrego el nitrato de plata, empiezan a reaccionar los cloruros, se van formando el cloruro de plata. Cuando ya no hay más cloruro para que reaccione con la plata, va a reaccionar el cromato con la gota de exceso de plata. Entonces el cromato reacciona con plata y forma un cromato de plata de color rojo ladrillo, que como dijimos no tiene que estar pasado, sino un té con leche es suficiente. Este precipitado tiene un KPS de 2,45 por 10 a la menos 12. De los conocimientos que nosotros tenemos de KPS, ¿qué diríamos? ¿Quién va a precipitar primero si yo comparo los KPS? El que primero satisfaga el producto de solubilidad, el KPS, o dicho de otra forma, el que menos plata necesite para precipitar. ¿Y quién va a necesitar menos plata de acuerdo a las constantes, a los KPS? El cromato de plata, es 10 a la menos 12 frente a 10 a la menos 10. Si eso ocurriera, no me serviría esta volumetría. Si precipita primero el indicador, y no me sirve para determinar cloruro de plata. Eso no va a ocurrir, ya vamos a ver por qué. Entonces, a pesar que tienen esta diferencia en KPS, no va a precipitar primero el cromato, sino el cloruro de plata. Ahora lo vemos. Dejemos en suspenso esta parte y seguimos hablando de la volumetría. Dice que debemos hacer a pH entre 6,5 y 10, porque ¿qué pasa a pHs menores que 6,5? El cromato, el anión cromato, es bastante soluble en soluciones ácidas y se puede transformar fácilmente en dicromato. Entonces el cromato reacciona en medio ácido y se transforma en dicromato. Y por lo tanto deja el objetivo con el que está puesto. Por lo tanto no puedo trabajar a pHs menores de 6,5. Y a pHs mayores que 10, la plata puede precipitar como óxido de color marrón café. O sea, la plata puede reaccionar con los oxidrilos y formar el hidróxido o el óxido de plata, que es de color café. Por lo tanto, no debo trabajar ni a pHs menores que 6,5 ni a pHs mayores que 10. A ver dónde estaría la explicación para que no nos vayamos. Bueno, después se los voy a dar. No voy a alterar el orden porque me voy a ir por otro lado. Bueno, entonces acá vimos que está ocurriendo estas reacciones. Acá vimos una observación en el KPS que ya, mientras siga transcurriendo la clase, ya nos va a quedar en claro. Vimos el método de Mohr. Ahora vamos a ver el método de Volhard. Sin embargo, el método de Volhard es un método directo para determinar plata con tiocianato de plata. Y hay un método de Volhard modificado o indirecto que me permite determinar también halogenuros o haluros con plata, pero es una volumetría por retorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es directa como el Mohr, pero para determinar plata. Y para determinar cloruro sería el Volhard por retorno o por retroceso.
A ver, veamos. El método de Volcker dice que voy a determinar la cantidad de plata presente utilizando como titulante el tiocianato de potasio. Esta volumetría se hace a pH ácido. El indicador que se utiliza es el alumbre férrico, que es un sulfato de amonio y hierro. Vamos a ver como siempre, bueno, he puesto el mismo dibujo porque no encontré en realidad, no vamos a ver tanto precipitado, sino un cambio de color a la solución, que va a ser de color rojo ladrillo, prácticamente. Yo la había encontrado y no la tengo, creo que he puesto otra vez. Déjenme que la busque, no la tengo acá. Bueno, se ve que puse otra. Bueno, entonces como siempre tenemos los tres puntos distintivos en esa volumetría. En este caso, antes del punto de equivalencia va a haber plata en exceso. Entonces tenemos el precipitado. Empieza a reaccionar el tiocianato con la plata y se forma tiocianato de plata de color blanco, que tiene un KPS de 10 a la menos 12. Como la plata está en exceso, ese precipitado está rodeado por plata, cationes plata, por lo tanto hay aniones nitrato atraídos, están en suspensión. En el punto de equivalencia, precipitado toda la plata como tiocianato de plata. Después del punto de equivalencia, de nuevo, tengo, en este caso, como hay exceso de tiocianato, ese precipitado está rodeado por aniones tiocianato y por lo tanto atraen a los potasios positivos. Entonces, después del punto de equivalencia, también tenemos en suspensión, porque hay atracción de estas cargas. Entonces tenemos el tiocianato de plata. Cuando ya no hay más plata para que reaccione con el tiocianato va a reaccionar con el hierro 3 que tenía el indicador y formar ese complejo de color ladrillo, que me va a indicar el punto final. Es el hecho de que necesite tener, y el único que va a reaccionar es el férrico, no el ferroso. Yo necesito tener el hierro en estado férrico. El férrico condiciona un medio muy ácido para evitar la precipitación de hidróxido de férrico. Si el medio es básico, va a estar precipitado como hidróxido férrico. Por lo tanto, esa valoración me está diciendo se hace a pH ácido. ¿Y qué tipo de ácido? Sulfúrico o nítrico. No el clorhídrico, porque justamente en ese caso el cloruro reaccionaría con el hierro y se formaría el cloruro férrico. Después vamos a analizar esas condiciones. Entonces, como les decía recién, sin embargo, Volcker también ha estudiado un método que es una volumetría por retorno para determinar aluros con nitrato de plata. Entonces, como toda volumetría por retorno, si nos acordamos, nuestro objetivo es determinar cloruros. Yo le voy a tener que agregar un exceso de reactivo. ¿Y de qué va a ser? Un exceso de plata, un exceso de nitrato de plata. En exceso, para que reaccione todo el cloruro, y lo que quede sin reaccionar, yo lo voy a determinar haciéndolo reaccionar con el tiocianato de potasio, como vimos recién. Entonces es una volumetría por retorno a pH ácido. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Al principio, el cloruro va a reaccionar con todo el cloruro reacciona con la plata y forma todo el cloruro de plata. Por lo tanto, va a quedar plata en exceso, porque agregué en exceso para asegurarme que todo reaccione y algo va a quedar sin reaccionar. Eso que queda sin reaccionar va a reaccionar después con tiocianato y formar el tiocianato de plata, que también es blanco. Y cuando ya no haya más plata en exceso para reaccionar con el tiocianato va a reaccionar con el hierro del indicador y formar ese complejo rojo ladrillo que vimos recién.
Entonces son todas las reacciones posibles. Cuando se valora, dice, el exceso de plata con tiocianato en presencia de cloruro de plata, ¿qué pasa? Si nos fijamos, los KPS, fíjense, si se ha formado el precipitado de cloruro de plata y yo agrego tiocianato, el tiocianato va a tener tendencia a quitarle la plata al cloruro y formar el tiocianato de plata y desarmar el precipitado que yo estaba analizando. ¿Y eso por qué ocurre? Y en función de los KPS, fíjense, el tiocianato de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Como es más insoluble, le va a quitar, va a destruir el precipitado. Por lo tanto, acá, para evitar esto, uno debe sacarlo al cloruro de plata precipitado del medio para continuar la titulación o enmascararlo, como decimos nosotros. Entonces, debido a que el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata y puede ocurrir esta reacción, uno puede hacer, después de añadir el exceso de plata, lo podemos separar al cloruro de plata, ya sea por filtración, lo separamos y continuamos la titulación, o enmascaramos ese precipitado de cloruro de plata agregando nitrobenceno. Entonces esas gotas de nitrobenceno van a enmascarar al precipitado y van a impedir que el tiocianato reaccione con la plata y le quite al precipitado. Entonces hay dos formas de evitar esta reacción: filtrando y separando el cloruro de plata o enmascarando ese cloruro de plata con nitrobenceno. Últimamente estábamos filtrando y no separando o enmascarando con nitrobenceno porque es muy tóxico y corremos riesgos porque después tiramos, porque los alumnos no tienen en cuenta las condiciones en las que están trabajando, entonces más seguro era filtrar. Una vez que enmascaramos, filtramos, continuamos la titulación con el tiocianato de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hay que tener esa salvedad, me está mostrando que este es más insoluble que este, por lo tanto va a disolver el cloruro de plata y va a destruir lo que estábamos analizando. Nosotros justamente queríamos determinar cloruro, pero si se está destruyendo, no lo voy a tener a todo el cloruro como precipitado como cloruro de plata. Otra volumetría que dijimos era el método de Fajans, que también es un método directo como el de Mohr para determinar aluros, cloruros y bromuros con nitrato de plata, que cambia el indicador. En este caso utilizábamos, como decíamos recién, indicadores de absorción, tenían la capacidad de ser absorbidos por precipitados coloidales, experimentando en el proceso cambios de color, el fluoresceinato de plata de color rosado. Entonces, ¿qué pasa acá? Como siempre, antes, en el punto y después. Antes del punto de equivalencia, como siempre hay más cloruro, hay cloruro en exceso. Tenemos los potasios. Tenemos en el punto de equivalencia, se ha formado todo el precipitado. Esta es la fórmula de la fluoresceína, que es de color verde fluorescente, así como los fluorescentes que ustedes utilizan como marcador. Ese color tiene la solución. Después del punto de equivalencia, a los cloruros le están rodeando la plata que está en exceso, como siempre hay plata en exceso. Y acá no solamente va a haber nitrato, sino también va a haber aniones fluoresceinato atraídos por la plata. Entonces son atraídos los fluoresceinatos por la plata y se forma el fluoresceinato de plata, que es un precipitado de color rosado que se absorbe en la superficie del precipitado de cloruro de plata. Entonces, ¿cuáles son las reacciones? El cloruro
más la plata, reacciona y forma el precipitado de cloruro de plata. El fluoresceinato reacciona con la plata cuando ya no hay más fluoruro y forma el fluoresceinato de plata, que es en la superficie un precipitado rosado. Bueno, es un indicador aniónico como la fluoresceína que se va a disociar. Esta constante de acidez de la fluoresceína va a depender del medio. Entonces es importante que debemos trabajar a pH neutro, entre 7 y 8. No a pH menor que 7, ni a pH alcalinos, porque la plata va a estar precipitada como hidróxido de plata, y a pH menores, porque va a tener problemas el indicador. Porque si el pH es ácido, la concentración de protones aumenta, entonces este equilibrio se ve favorecido hacia la izquierda y no a la formación de fluoresceinatos, que son los que yo necesito para que reaccionen con la plata y formen el fluoresceinato de plata. Bueno, vimos los tres métodos, y el de Volcker, el directo, el por retorno y el de Fajans. Como siempre, vamos a estudiar cómo se lleva a cabo, cómo puedo obtener una curva de titulación. Acá dice valoración de 50 mililitros de cloruro 0,05 formal con nitrato de plata de la misma concentración, por lo tanto el punto de equivalencia, ¿dónde va a estar? En 50 mililitros, ¿verdad? Si tienen la misma concentración, rápidamente decimos que el punto final o el punto de equivalencia va a estar en los 50 mililitros. Fíjense, ahora vamos a poner mililitros de titulante, no porcentaje de titulación. Entonces, en 50 mililitros va a estar el punto de equivalencia. Para volúmenes mayores que 0, pero menores de 50, antes del punto de equivalencia. Para volúmenes que vayan mayores que 50, el punto más allá del punto de equivalencia. Entonces, ¿qué ocurre? Para volúmenes que van mayores que 0 y menores que 50 o menores que el punto de equivalencia, como vimos recién, concentración de cloruro por volumen de cloruro va a ser mayor que la concentración de plata por el volumen de la plata, o sea que los moles de cloruro son mayores que los moles de la plata, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular la concentración? En cada uno de estos puntos, a medida que vaya agregando el nitrato de plata, ¿cuál va a ser la concentración de cloruro? Y lo que tengo inicialmente de plata para que reaccione con los cloruros, los moles que agrego de cloruro menos los que necesito para que reaccionen con la plata, me van a dar los moles que tengo de cloruro, ¿verdad? Dividido el volumen, me da la concentración de cloruro, como siempre. Y si quiero saber cuál es la concentración de plata, y bueno, la concentración de la plata va a estar dada por el KPS. Ya sabemos que el KPS es el producto de las concentraciones de los iones. Entonces de la plata va a ser el KPS dividida la concentración de cloruros. Entonces yo puedo sacar el P de cloruro como menos el logaritmo de la concentración de cloruro, y el P de la plata como el P del KPS más el logaritmo del cloruro. ¿Está bien? Estamos aplicando menos logaritmo, me queda menos logaritmo del KPS sería el PKPS. Menos el logaritmo, con el menos se hace más el logaritmo de la concentración de cloruros. En el punto de equivalencia, ¿qué pasa? Los moles de cloruro son iguales a los moles de plata. Y que también sabemos que la concentración de cloruro y de plata son iguales. Por lo tanto, el KPS, que es igual al producto de las concentraciones de cloruro y de plata, me permiten calcular, ya sea del cloruro o de la plata, en este caso estamos viendo el cloruro primero, la concentración del cloruro va a ser igual a la raíz cuadrada del PKPS, porque si estos son iguales,
voy a tener el KPS igual a la concentración de cloruro al cuadrado, ¿verdad? Y por lo tanto, al cuadrado pasa como raíz cuadrada. Después del punto de equivalencia para volúmenes mayores que 50, voy a tener moles de cloruro en exceso respecto a los moles de plata. ¿Y cómo voy a calcular esos moles de plata en exceso? Y bueno, lo que agrego en exceso menos los que necesité de plata para que reaccione con todo el cloruro, van a ser los moles de plata que tengo en exceso, dividido el volumen total, que es la suma de los volúmenes con los que venimos trabajando, me va a dar la concentración de plata. Y la del cloruro está dada siempre por el KPS. Bueno, puedo sacar el P de plata menos el logaritmo de la concentración de plata, el P de cloruro va a ser KPS más el logaritmo de la plata, de la misma forma, ¿no es cierto? Bueno, ya analicé antes, en el punto y después del punto, tengo las expresiones, las entendemos, y yo acá tengo graficado, fíjense. Puede ser P de cloruro o P de plata en ordenada, y acá volumen de titulante. Para 50 mililitros, donde estaba el punto de equivalencia, dice que el P de cloruro va aumentando. El P de la plata va disminuyendo. Nos fijamos. Hacemos con Excel para 50 mililitros de cloruro de sodio con nitrato de plata de la misma concentración. Fíjense, ponemos de dato lo que acabamos de mostrar. Sabemos que el KPS, por ejemplo, el KPS del cloruro de plata, acá ya no puse 1, sino puse 1,82 por 10 a la menos 10. Por eso les digo que eso depende de la bibliografía y esa es la intención de ponerles. Lo que me interesa tal vez algunas veces es el orden de magnitud. Bueno, entonces acá tenemos volumen de titulante en el punto de equivalencia, paso el punto de equivalencia, cómo encuentro la concentración de cloruros vimos recién, cómo saco el P de cloruro es menos el logaritmo, la plata también, el P de la plata, y nos fijamos, a ver, a medida que transcurre la titulación, ¿qué pasa con los P de cloruro? Van aumentando. ¿Qué pasa con los P de plata? Van disminuyendo. Los P de cloruro van aumentando, los P de la plata van disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Y como siempre, yo debo elegir un indicador, rango en el que debe virar el indicador considerado. Fíjense, vamos a ver el rango y vamos a considerar también en este caso un error del 0,1% y vamos a determinar el rango en el que debe virar el indicador. Si se acuerdan, no sé si lo tengo calculado, bueno, acá se los volví a hacer por las dudas. Si nosotros considerábamos un error del 0, más o menos del 0,1%, acuérdense, hacíamos los cálculos definiendo el error relativo, me quedaba esta expresión, volumen del punto final, volumen del punto de equivalencia, o el volumen teórico que acabamos de calcular, más 0,1 de 50 sobre 100, me daba el 50,05. Ese era después del punto de equivalencia. Podemos sacar también antes del punto de equivalencia, entonces va a ser 49,95. Entonces tenemos 49,95, 50,05, el 0,1% de error. Y fíjense, voy a sacar después del punto de equivalencia, sacamos la concentración de plata, la concentración de cloruro, el P de cloruro me da 5,14. Antes del punto de equivalencia va a ser la otra expresión, como decíamos antes, me da 4,6. 5,14 y 4,6. ¿Dónde está el dibujo? 5,14 y 4,6 está dado el rango de viraje. Y acá dice que tengo el indicador cromato de plata que va de 5,09 en adelante, o sea que está dentro del rango de viraje. Me sirve.
el cromato. A ver, ¿qué pasó entonces? Ahora vamos a estudiar esto. Hasta acá no nos detenemos mucho porque a pesar de que ya lo vimos, volví a calcular, chicos, y esto ya lo vimos en ácido base, ¿no? Cambia la historia del anión. Acabamos de sacar el rango. Ahora vamos a analizar esto de que el indicador cae dentro del rango de viraje. Y habíamos hablado acá de que a pesar que tiene un KPS más chico que el cromato, que el cloruro, dijimos que si ocurriera lo que decimos, que primero va a precipitar el más insoluble, o el que menos necesita, que es el cromato, no me serviría para esta volumetría, pero sí me sirve. Evidentemente no está pasando eso, no solamente puedo considerar una diferencia en KPS, sino hay que hacer otras consideraciones, que las vamos a mostrar ahora. ¿Por qué no precipita primero el cromato de plata? Si tiene un KPS menor que el cloruro de plata. Entonces nosotros tenemos un indicador de cromato de potasio, 5%, aproximadamente 0,25 molar, tiene un KPS de 1,9 por 10⁻²². Entonces el cromato de plata está en equilibrio con sus iones en solución, el KPS va a ser la concentración de cromato por la concentración de plata a su respectivo coeficiente estequiométrico. El volumen de solución que titulamos es de 50 mililitros y le agregamos 5 gotas de indicador, tal vez dice la técnica así. 5 gotas podemos decir que es aproximadamente igual a 1 mililitro. Entonces vamos a sacar la concentración de cromato que vamos a tener en estas condiciones, porque yo voy a tener la muestra y le voy a agregar como indicador 5 gotas de cromato de potasio. Entonces, la concentración de cromato va a ser, si tomo 1 mililitro o 5 gotas de una concentración 0,25 molar, y va finalmente a un volumen de 50 mililitros que tomé de la muestra para titular, la concentración a la que se va a encontrar el cromato es de 0,005 molar. Si esa es la concentración del cromato, ¿cuál es la concentración de plata? El KPS, y evidentemente acá le cambié, puede ser 1,95, 2,45 van a encontrar, o es el KPS de la plata, ¿no es cierto? No sé dónde está. Bueno, ya lo vemos. Tomemos por el momento, después lo busco, si no, se van a perder. Bueno, entonces, ¿cuál es la concentración de plata que va a haber en el medio entonces? KPS dividido 0,005 molar me da esta molaridad, o sea, 2,21 por 10⁻5 molar. Si tengo esta concentración de plata, ¿cuál es la concentración de cloruro? El cloruro de plata dividido la concentración de plata me da esto de cloruro, o sea que corresponde a un P de cloruro de 5,09. Un P de cloruro de 5,09. ¿Dónde está el dibujito? Acá está. El P de cloruro de 5,09. Bueno. Se ve que precipita el cromato de plata y que parece por encima del punto de equivalencia, como acabamos de ver, y está el límite del 0,1%, ¿verdad? Precipita en el punto, me está diciendo. Si yo hago el análisis del cloruro de plata, KPS del cloruro de plata, saco la concentración de plata que necesito, es 1,34 por 10⁻⁵. La concentración de plata que necesito para que precipite como cromato de plata es de 2,21 por 10⁻⁵. O sea, me está indicando que ¿quién va a precipitar primero?
el que menos plata necesite. ¿Quién va a necesitar menos plata? El cloruro de plata. Entonces, no es suficiente con comparar solamente los KPS, sino también ver la cantidad que necesiten de plata. Y en este caso, si bien tiene menor KPS el cromato, necesita mayor cantidad de plata para precipitar, por lo tanto, no precipita primero y sí me sirve como indicador de esa volumetría, como lo acabamos de demostrar. Lo que necesita de plata el cromato y lo que necesita de plata el cloruro. Bueno, en este gráfico es el gráfico que hicimos la clase pasada también para otro tipo de volumetría, valen los mismos conceptos. Necesitamos definir los 3 puntos todo exactamente igual. Acá vemos cómo va variando, como vimos la clase pasada, el logaritmo de la concentración de cloruro, que el cloruro en este caso es el que va disminuyendo, que está la recta a 45 grados como vimos, qué pasa con el después del punto de equivalencia. Por lo pronto es lo mismo, esta primera recta, vamos a encontrar la otra ordenada al origen, tiene pendiente negativa, tenemos determinados los mismos puntos, este P cuando son iguales, la ordenada y la abscisa, el primer punto, en forma simétrica el otro punto, el punto de equivalencia donde se cruzaban, y puedo trazar esta gráfica como lo hicimos en la clase de complejometría. También podíamos hacer el análisis para determinar el rango de viraje de la misma forma. Acá hice un cuadro de cálculos que es para que entiendan cómo se ha graficado, pero si volvemos a considerar el mismo error, sacamos la concentración de cloruro, considerando el error, me da 4 en el gráfico anterior, entonces acá la concentración en 4 sería donde debo parar la titulación para cometer un error del 0,1% en forma simétrica sobre la otra recta, me daba el rango de viraje, lo que veíamos hace rato. Pueden variar un poquito porque por ahí jugamos con las constantes, algunas cuando aparece 1,82, pero bueno, están todos dentro del rango. Es lo mismo. Bueno, 4,30, 5,20, debo haber considerado otro valor. Bueno, entonces el método de Volhard, que era la determinación de plata con tiocianato de potasio, esa volumetría directa que vimos acá. Determinación de plata con tiocianato, que vamos a ver ahora. También vamos a valorar 50 con esta concentración, con tiocianato de potasio de la misma concentración. De nuevo, el punto de equivalencia está en 50 mililitros. Tenemos un puntos antes y puntos después de esos volúmenes. Acá, como siempre, los moles de plata son mayores a los moles de tiocianato. Por lo tanto, en cada uno de los agregados, ¿cuál va a ser la concentración de plata? Los moles que agregué menos los moles que necesito para que reaccionen. Los moles de plata que tengo menos los moles que necesito para que reaccionen, que van a ser iguales al tiocianato y el volumen del tiocianato agregado, me va a dar la concentración de plata. Y la de tiocianato va a estar relacionado con su KPS. De nuevo sacamos P de plata, P de tiocianato, en el punto de equivalencia. Es lo mismo que el MOR cambió la historia del titulante, ¿verdad? Y del analito, eran cloruro, ahora son plata, el titulante era nitrato de plata, ahora es tiocianato de potasio, pero se cumple exactamente lo mismo, fíjense. Cuando es la cantidad de moles de plata
es menor que los moles de tiocianato que empiezo a agregar en exceso, como saco el exceso, todo exactamente igual. Y si grafico nuevamente, el P de plata, el P de tiocianato, bueno, evidentemente consideramos un error del 0,1%, definimos el intervalo, el indicador en este caso va a ser alumbre férrico. Bueno, ahí tenemos la valoración y vemos, reemplazando en el Excel como siempre, el P de la plata aumenta, el P del tiocianato disminuye, el P de plata aumenta, el P del tiocianato disminuye. Y ahora vamos a estudiar el viraje del indicador. Acá, si este es el intervalo, y vemos que el indicador cae dentro, a 6,49 de plata, más o menos. Entonces nosotros decimos que el indicador, fíjense, el sulfato tiene dos cargas negativas, el amonio una positiva, por lo tanto acá está actuando como férrico, ¿verdad? El alumbre férrico. Se agrega, dice, una cantidad como para que la concentración de hierro sea de 0,015 molar. O sea que lo que yo agrego de indicador me puede decir que aproximadamente es 0,015 molar. Se determinó experimentalmente, a ver si estaba de dato. Acá. Indicador, solución saturada de alumbre férrico. Ahí está la concentración aproximadamente 0,015 molar. El medio ácido nítrico, reacción. Tenemos la concentración del complejo, la constante de formación del complejo. Entonces hago uso de todo eso y digo, cuando agrego el indicador, puedo considerar que la concentración del hierro es aproximadamente 0,015 molar. Se determinó experimentalmente que la concentración del complejo es igual a la mínima que debe haber para que el ojo humano pueda percibir, 6,4 por 10 a la menos 6 molar. Entonces definimos la constante de formación de ese complejo, que es igual a 1,38, que lo tenemos de dato como les mostré recién, va a ser igual a la concentración del complejo dividido la concentración de los iones. Entonces de acá despejamos la concentración de tiocianato, va a ser la concentración del complejo, dividida la constante y dividida la concentración de hierro. Me da 3,09 por 10 a la menos 6 molar. Si esta es la concentración de tiocianato, la concentración de plata va a estar relacionado con su KPS, y es 3,23 por 10 a la menos 7 molar. Si saco el P de la plata, me da 6,49. Se ve que el color del complejo rojo aparece por encima del punto de equivalencia, pero debajo del límite del 0,1%. ¿Sí? Por encima, porque el punto de equivalencia está en 6, por encima, pero debajo del error. ¿Sí? O sea que me sirve. Si bien está acá el punto de equivalencia, yo voy a decir, bueno, pero acá me da 6,49, profe, está por encima, sí. Pero estamos hablando de un error que vamos a cometer y aceptamos tener un error del 0,1%, por lo tanto, en lugar de un punto defino un intervalo, y dentro de ese intervalo cae el indicador, o sea que me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que digo acá. Se ve que el color del complejo rojo aparece por encima del punto de equivalencia, pero debajo del límite del 0,1%. ¿Queda claro? Esa puede ser la pregunta, la acabo de explicar. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy. No sé si alguien tiene una pregunta y quiere que volvamos, lo vemos, lo quieren analizar y me lo preguntan en la clase que viene, que seguramente no seguramente, vamos a volver con este tema porque utilizamos generalmente 2 clases por tema. Entonces les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que veamos algo nuevo? ¿Lo van a analizar ustedes? Profe, yo tengo una pregunta.
¿Sí? En el método directo y indirecto de Wolfram, ¿cómo lo diferenciamos de cuál debemos usar en cada caso? Acordate que acá di la presentación al principio, dije, dentro de las características que debían tener las reacciones, dije que hay algunas reacciones que no son rápidas, pero no importa, nosotros trabajamos sobre la rapidez haciendo valoraciones por retorno, entonces va a depender de las condiciones en las que vos necesites hacer una volumetría por retorno porque no es rápida la reacción, o una volumetría directa. Ah, ¿Sí? sí, sí, gracias. Eso, no, por nada. ¿El color también se modifica o se mantiene igual en ambos, en ambas circunstancias? El color del punto final. Sí. Y bueno, vos fijate que en la volumetría directa del Volhard decíamos que reacciona cuando ya no haya más plata para que reaccione con el tiocianato, y va a reaccionar el tiocianato con el hierro y formar este complejo. Que si bien es rojo ladrillo, como les decía, pero uno tiene que ir a las primeras gotas de exceso, o sea, un color rojo ladrillo tenue, ¿sí? Nunca me tengo que pasar. Y en el caso del Volhard modificado, ¿cómo te va a indicar el punto final? Y también lo mismo, porque lo único que va a haber diferencia es que vos vas a tener que sacar el precipitado de cloruro de plata para continuar la titulación. Acá está la diferencia. Lo tenés que sacar filtrando o enmascarando. Y después es lo mismo, el indicador va a reaccionar solamente con el hierro, ¿sí? Perdón, el tiocianato va a reaccionar solamente con el indicador, igual que acá, porque yo ya saqué el tiocianato, el cloruro de plata. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, gracias. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Tienen que tener cuidado siempre, no exageremos. Uno habla de, acuérdense que estamos considerando un 0,1%, donde debe virar. No me puedo, porque pónganse a pensar, si viró al rojo sangre ya, yo tengo un complejo rojo sangre, y la verdad le agregué 10, 20, 30, va a seguir siendo un rojo sangre, y me pasé del punto. Entonces lo tengo que detectar antes de que ocurra eso, y que sea independiente de la cantidad que yo agregue, voy a seguir viendo el mismo color. Siempre los puntos finales son considerando gotas en exceso. Y con gota uno no tiene coloraciones tan fuertes. Por eso les decía acá también, en el caso de Moore, les mostraba clarito, esto ya está pasado del punto. Ahí ese té con leche debo ver. Fíjense que esta es la historia principal. Cuando vamos agregando nitrato de plata y se va precipitando el cloruro de plata, tengo esta solución y veo el precipitado blanco en el fondo. Entonces la primera gotita en exceso me va a transformar en que no sea este color la solución, sino sea un té con leche. Pero si ya me fui acá, me pasé. Acá ya me pasé. Hay más gotas en exceso de lo necesario. Eso quería poner de manifiesto acá. Y ustedes saben que yo, a ver, déjenme un ratito, voy a buscar, porque creo que me confundí de la... A ver, déjenme un segundito, que me voy a fijar. ¿Dónde está? Yo creo haber puesto colores. ¿De dónde los puse? A ver. Yo creo, ya estoy divagando. Yo he visto que puse dibujos, a ver dónde está, lo habré guardado. A ver si me aguantan un ratito.
habré soñado. Puede ser. A ver, ¿dónde está volumetría por precipitación? Y no está como este año, che. ¿Dónde será? ¿Dónde lo guardé? Tras. Primera parte. Sí, me olvidé a ver si les puedo presentar. A ver. ¿Por qué me fui a otro lado ahora? A ver, ahora les voy a presentar otro que me olvidé para ponerlo en PDF a la última versión que estuve modificando. A ver, espérenme un ratito. Compartir. Esta puede ser. No sé si se comparte bien Capaz que no se comparte bien si no lo pongo en PDF. ¿Ustedes ven ahí? Sí, se ve profe, bien. se ve excelente. Bueno, no lo voy a poner en PDF porque me olvidé, pero sí los estaba buscando, fíjense, justamente como brujita, soy media divina. El cromato de plata tiene este color, pero no vamos a buscar tener ese color, como les decía, sino un té con leche. El tiocianato férrico tiene este color, ¿sí? Y en método de Fajans, fíjense ahí se ve una leve coloración rosada, ¿sí? A ver, para la que tenía duda del tiocianato, este es el color del complejo, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿qué otra cosita más agregué? Bueno, se ve que puse en PDF el viejo y no el que yo había estado poniendo los deditos encima. Pero creo que eso nomás. No sé si te ayuda, Vanessa, vos era la que me estaba preguntando, Laguna. No, yo, Delgado. Ah, bueno, Delgado. No sé si te quedó en claro. Este es el color, ya sea de Sí. la volumetría. Bueno, esos son. Entonces no llegamos a esto, a ese precipitado. Ese sería el cromato de plata precipitado en forma cuantitativa exageradamente. Nosotros estamos utilizando solamente para determinar un punto final. No tienen que ser gotitas en exceso. Entonces esto ya está muy pasado. Este es el color al que debo llegar. Y en el caso de Volhard, se tiene que formar, como les mostraba, este es el tiocianato. Tiocianato férrico. Y acá, bueno, yo creo ver por encima de la superficie, inclusive ustedes pueden, seguramente si levantan por encima de su cabeza el Erlenmeyer y se fijan, abajo van a ver un precipitado blanco y lo ponen frente a sus ojos, ustedes van a ver en la superficie rosadita. Se ha absorbido la fluoresceína en la superficie del precipitado. Abajo está blanco y arriba está rosadito. ¿Sí? Entonces siempre son colores tenues porque son gotas en exceso. Seguramente si ustedes le siguen agregando fluoresceinato y va a ponerse todo rosado, pero ya me pasé. Entonces le va a dar lo mismo que sea el punto 50,5 a que sea 51, 52, 53, va a ser más oscuro, más oscuro, más oscuro, pero ya me pasé. Acá también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá, bueno, es más evidente, porque si este color es el cromato, pero si yo me pongo en ese color, no se habla de gotitas, sino pasa esto, en realidad, este blanco como una leche, a un té con leche, ya está. Son las gotitas que necesito para detectar el punto final. Acá ya se fue, me pasé. Imagínense si ahí me pasé, ¿cómo no me voy a pasar si llego a este color? Pero ustedes no se olviden que para eso hacemos todo este estudio
del 0,5%, del 0,1%, de determinar esto, de fijarme si el viraje está bien, si está mal, porque estoy considerando un error del 0,1%. Si ustedes se pasan, ya va a ser un error del 10%, del 20%. ¿Estamos de acuerdo? Es importante, es muy importante, es muy importante tener en cuenta eso al determinar el punto final de esa titulación. No me tengo que pasar porque le va a dar lo mismo. Y ya me pasé. Bueno, si no hay otra consulta,